Buenos días. El Poder Judicial del Estado de Nuevo León agradece su presencia de manera virtual al coloquio La Justicia Digital en Nuevo León a un año de la pandemia, mismo que es impartido en uso de las tecnologías de la información. En esta ocasión se abordará el tema el procedimiento administrativo sancionador por medios electrónicos. Agradecemos la presencia para disertar sobre el tema del maestro Jesús Demetrio Cadena Montoya. Antes de dar inicio, voy a permitirme dar lectura a una breve semblanza curricular de la importante trayectoria de nuestro invitado de esta mañana. El licenciado Jesús Demetrio Cadena Montoya es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, maestro en Derecho Procesal Penal por el Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal. Cuenta con especialización en bases del razonamiento probatorio por la Fundación University de Girona y certificación en temas probatorios conflictivos en el proceso penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, en Argentina. Participó en cursos y talleres sobre implementación de la reforma penal y en destrezas en litigación en Santiago de Chile y San Diego, California. Juez de primera instancia del Poder Judicial del Estado de Nuevo León en funciones y comisionado como director de control disciplinario del Consejo de la Judicatura del Estado. Fue director del Instituto de la Judicatura del Estado y al mismo tiempo coordinador de la implementación del sistema de justicia penal al interior del Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Primer juez mexicano en implementar el programa del Tribunal de Tratamiento de Adicciones. Actualmente sigue presidiendo audiencias en el mismo. Instructor a futuros operadores de programas de justicia terapéutica y conferencista en talleres de alto nivel y en encuentros celebrados en Morelos, Estado de México y Ciudad de México, así como en Buenos Aires, Argentina, Boston, Massachusetts y Washington, D.C. Profesor de grado y posgrado en diversas escuelas de Derecho, actualmente en la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Miembro del claustro académico del Instituto de la Judicatura del Estado. Coautor de la publicación Tribunales de Tratamiento de Drogas, una respuesta internacional para infractores dependientes de drogas. Publicado por la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la Organización de los Estados Americanos y la Escuela de Políticas Públicas de la American University, Washington, D.C. Coautor del libro Visiones Interdisciplinarias de la Justicia Terapéutica en México, editado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Damos la bienvenida al maestro Jesús Demetrio Cadena Montoya, quien expondrá el tema el procedimiento administrativo sancionador por medios electrónicos. Bienvenido, maestro Cadena Montoya. Hola, mucho gusto, buenos días. ¿Sí me pueden escuchar? Sí, maestro, sí se escucha. Okay, bien. Bueno, mucho gusto, muy buenos días. Agradezco mucho al Consejo de la Judicatura por su amable invitación a participar en esta serie de conferencias relacionadas en la manera en que el Poder Judicial ha reaccionado en torno a la contingencia sanitaria que estamos viviendo. A mí me toca en esta mañana hablar de cómo hemos llevado el procedimiento administrativo sancionador durante la pandemia y qué lecciones hemos podido aprender a partir de ello. Como una muy breve introducción al tema, les diría que el derecho administrativo sancionador consiste en una serie de actos mediante los cuales se ejerce la potestad sancionadora que corresponde a la administración. Y bueno, esto lo vamos a ver en el sentido, la potestad sancionadora de la administración se materializa en distintas formas, entre ellas el derecho disciplinario,
que según el Diccionario Jurídico Mexicano es el que se ocupa de las normas que prescriben sanciones para los integrantes de un cuerpo, administración u organismo público o paraestatal, teniendo como objeto o por objeto proveer el buen funcionamiento de la administración o el buen desempeño de sus componentes, es decir, de quienes forman parte de ese servicio, para lo que se vale de sanciones que tienen el carácter de reparadoras y no de preventivas. La función que hacemos en materia de derecho administrativo sancionador no es la de prevenir las conductas que puedan dar lugar a una sanción administrativa. Esas son funciones de otras áreas del Poder Judicial. Las nuestras consisten como incluso como órgano de investigación en ya una vez que estas hayan ocurrido, investigarlas y en su caso procesarlas ante el Consejo de la Judicatura del Estado. Siguiendo con este tema, el derecho administrativo sancionador a través de él se ejerce la potestad disciplinaria sancionadora que le corresponde a la administración pública a través de una serie de actos. Y bueno, es que de conformidad con la Constitución Política del Estado de Nuevo León, la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, las responsabilidades administrativas, así como los diversos acuerdos generales que han sido emitidos por el Consejo de la Judicatura, la función disciplinaria en el caso de el Poder Judicial se ejerce a través de el Pleno del Honorable Consejo de la Judicatura, de la Comisión de Disciplina del mismo y desde luego también por la Dirección de Control Disciplinario, que en ese orden ejercen las funciones de autoridad resolutora, el Pleno, autoridad sustanciadora, la Comisión de Disciplina y órgano de investigación, que esto lo hace la Dirección de Control Disciplinario, esto cumpliendo con la prescripción que establece la Ley de Responsabilidades Administrativas, la Ley de Responsabilidades Administrativas. Ahora bien, situándonos ya en el contexto en específico, con motivo de esta contingencia sanitaria que resultó de la propagación del virus SARS-CoV-2, el Poder Judicial emitió una serie de acuerdos generales con el objetivo de garantizar que hubiera una continuidad en la prestación del servicio de administración de justicia. La función disciplinaria también es un servicio esencial. Y aquí yo no quisiera ahondar más en las razones y los motivos que dieron los acuerdos generales, puesto que ya fueron, pienso, más bien dicho, con mucha claridad en su momento, tanto por el consejero José Antonio Gutiérrez como el magistrado Alberto Ortega. Entonces, las razones que dieron origen a esta forma de trabajo nos llevó también, tuvo un impacto en la función disciplinaria. Un tema que había estado pendiente durante mucho tiempo, porque toda la tecnología, todo el uso de la tecnología se había volcado hacia el servicio a los juzgados de primera instancia, era esta parte en donde nosotros no teníamos o carecemos aún de un sistema de tipo tribunal virtual. Entonces, todo el trabajo que realizábamos era netamente por escrito y todavía sigue siéndolo. Y las quejas se solían presentar por escrito, aunque teníamos la posibilidad de que se hiciera a través de correo electrónico. Nosotros, con motivo de esto, el Consejo de la Judicatura determinó que para evitar el riesgo de la propagación de la enfermedad COVID-19, se diera mayor relevancia en la prestación de los servicios utilizando la infraestructura tecnológica con la que cuenta el Poder Judicial. Y bueno, los actos relativos a los procedimientos disciplinarios se iban a realizar preferentemente a través del uso de las tecnologías. Hoy que sabemos de la enfermedad que produce COVID-19, que el contacto cercano es una de las razones
o una de las causas más importantes en la propagación, los espacios cerrados, etcétera. Entonces, esto motivaba o llevó al Pleno a reafirmar la idea de procurar mantener este distanciamiento social, y en los espacios todavía más de las áreas administrativas, que suelen ser más cerrados, más pequeños que las áreas jurisdiccionales, tal y como corresponde, era muy importante evitar la acumulación de personas, porque como ya lo he mencionado, lo que hoy sabemos de esta enfermedad es que la cercanía se transmite a través de los aerosoles, de la respiración, y es más posible que esto ocurra cuando sucede en espacios cerrados. Entonces, en este sentido, les decía, perdón, viene el primer tema: cómo presentar una queja administrativa en tiempos de la contingencia sanitaria provocada por el virus, por la enfermedad de COVID-19. En este sentido, les decía, a partir de reconocer que nosotros no tenemos el sistema de tribunal virtual y quiero ser claro, no podemos hacer notificaciones, no podemos actuar bajo ese modelo, al menos al día de hoy. Se establecieron una serie de directrices para poder seguir prestando este servicio esencial que tiene que ver con la función disciplinaria que le corresponde al Consejo de la Judicatura. Y entonces, a través del sitio web del Poder Judicial, existe un enlace que está ahí, en donde los usuarios del Poder Judicial pueden registrar sus quejas. Y bueno, cuando despliegan ese enlace que aquí están ustedes viendo, les va a aparecer esta pantalla en donde se señala cuáles son las formas en las cuales usted puede presentar una queja ante el Consejo de la Judicatura. Y específicamente, pues son tres. Una, por escrito. Aquí sí sería una atención presencial. Es con previa cita para su recepción, y las personas deben dirigirse a la cuenta de correo electrónico controldisciplinario@pjnl.gov.mx para que puedan agendar la fecha y el horario de atención. Aquí tenemos que ser claros que buscamos evitar aglomeraciones, y por lo tanto la recepción, si bien no se hace con muchos días entre el tiempo en que solicitó la cita y el momento en que se llevará a cabo, sí tiene que agendarse tomando en consideración si ya hay otras citas o si hay otras actividades que tengan que realizarse presencialmente, con el objetivo, como lo he mencionado, de evitar aglomeraciones y evitar que las personas generar la propagación del virus. Actualmente sabemos que ha disminuido mucho el índice de contagio, sin embargo, pues no podemos bajar la guardia. Por comparecencia, esa es una segunda opción, pero esta comparecencia es a través de una videollamada. Ahí se pone a disposición del usuario también la misma cuenta de correo electrónico, que es Control Disciplinario, y quisiera ya en este momento dejar claro que cualquier forma de comunicación con la Dirección de Control Disciplinario es a través precisamente de esta cuenta de correo electrónico. También existen, y más abajo se señala, una serie de números telefónicos. Sabemos que la gran demanda, la dificultad para estar en los juzgados como funcionaba el día de antes, hace que muchas personas llamen, y a veces eso colapsa el sistema telefónico. También aquí quiero poner un ejemplo: cuando nosotros muchas veces llamamos a una empresa de servicios y estamos presentando nuestro problema o nuestra queja, pues se da el caso de que a veces tenemos mucho tiempo, duramos una llamada hasta media hora, hasta 40 minutos, y bueno,
eso mismo a veces sucede también cuando nos hacen las llamadas, que las personas nos hacen llamadas que duran mucho tiempo y entonces si alguien quiere llamar, también, bueno, suena ocupado. Sin embargo, las cuentas de correo electrónico es un medio muy seguro y es muy eficaz, y nosotros tenemos a una persona que está trabajando todos los días con ella, a cada momento, y por lo tanto es la forma de comunicación más sencilla y más fácil que puede tener cualquier persona para dirigirse a la Dirección de Control Disciplinario. Entonces, les decía, esta comparecencia es a través del uso de la videollamada, y se fijará una fecha también dentro de las mínimo posible, considerando el secretario que estará encargado de recibir la videoconferencia. Al mandarle el enlace, se le hará saber qué documentos requiere o qué cosas necesita para identificarse. Y finalmente, y esta es quizás la forma más sencilla de presentar una queja, es a través de exponerla directamente a través de la cuenta de correo electrónico. En estos casos, bueno, como es obvio, no es necesario requerir cita, basta que en el correo electrónico se señalen los nombres de los servidores públicos que estén sujetos a la potestad del Consejo de la Judicatura. Aquí se atribuye la conducta irregular, se pide una narración de los hechos, explicando tiempo, lugar, modo en que ocurrieron, y deberá adjuntar, bueno, las pruebas que acrediten si es que las tiene. Aquí es bien importante decir que estas son las únicas 3 formas en que puede darse inicio a una queja, y es a través de la Dirección de Control Disciplinario. Si una persona envía, por ejemplo, a la presidencia del Consejo, a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia, su queja por la misma normativa que la presidencia ha determinado, esta se va a enviar sin mayor trámite a la Dirección de Control Disciplinario. Entonces nosotros la recibiremos de la presidencia y haremos el trámite que corresponde, que es darle un número, registrarla. Entonces esta es la manera más fácil y más directa de presentar una queja, y como les decía a ustedes, si la presentan en otras áreas, en otras direcciones, de todas formas va a ser enviada a la Dirección de Control Disciplinario, y nosotros seremos los que nos encargamos como autoridad investigadora de llegar al esclarecimiento de los hechos. Aquí es importante señalar que poco antes de que iniciara este confinamiento grande provocado por la contingencia sanitaria, se incorporó a la Dirección de Control Disciplinario la unidad de prevención, identificación y combate a la violencia de género. Trabajamos más sobre estos temas hacia el interior del Poder Judicial, y depende de la Dirección de Control Disciplinario esta unidad, que está, como su nombre lo dice, dedicada a temas de prevención y combate a la violencia de género, el acoso laboral, etcétera. Y depende de la dirección, como les decía, y es el mismo trámite el que se da. Nosotros tenemos 2 números telefónicos para las áreas que ya he mencionado. Tratándose de investigaciones disciplinarias o éticas, tenemos un teléfono que es el 81 20 20 61 18, y si se trata de temas relacionados con la unidad de prevención, identificación y combate a la violencia de género, pues el 81 20 20 64 29. Aquí insisto de nuevo que a pesar de que están los teléfonos y que siempre hay, bueno, dentro del horario de la prestación del servicio, que de acuerdo con el acuerdo general es de 9 a 15 horas, esa es la hora de atención, pues ustedes pueden llamar. Sin embargo, reitero, la vía del correo electrónico es sin duda alguna la forma más sencilla de comunicarse con nosotros y, bueno, de brindarles la atención necesaria. En el caso de que presente una solicitud de queja por correo para presentar una queja por videollamada, o en el caso de enviar un correo electrónico o solicitarlo, bueno, lo puede hacer dentro de cualquier hora. Sin embargo, bueno, se le contestará, se le dará
acuse de la situación al día siguiente hábil, si es el caso de que está solicitando una cita, si es el caso de presencial o una videollamada. En el caso de una vez que recibamos su correo electrónico con la queja, en su momento, dentro de un par de días, se le notificará cuál es el destino, si es que se ha dado inicio o no a la investigación disciplinaria. Bien, en cualquier caso que se tenga que comparecer ante la Dirección de Control Disciplinario, se ha optado por la comparecencia virtual. Lo hemos comentado, hoy cada vez sabemos un poco más, sabemos más de cómo se da la propagación de la enfermedad de COVID-19 y creo que queda muy claro que evitar las aglomeraciones, mantener el distanciamiento, ayuda a evitar esto y en la medida en que la gente esté además vacunada, pues va a ser todavía más sencillo. Sin embargo, dentro de esta horrible tragedia que ha sido la pandemia, se han dado algunas cosas que nos permiten y nos muestran como humanidad que podemos sobreponernos ante las adversidades. Lamentablemente ha costado mucho todo lo que ha ocurrido. Sin embargo, también es claro que podemos emerger con cosas mejores. Y sin duda alguna, el sistema de justicia ha sido sometido a una gran prueba en este momento, en esta época de pandemia, en donde tendremos que conciliar la prestación de los servicios, la no interrupción del sistema de justicia, por un lado, con el cuidado de los servidores públicos judiciales, pero también del cuidado que debemos tener de los usuarios. Entonces, en este caso, y dado, insisto de nuevo, que los espacios de las áreas administrativas son más reducidos que las de los juzgados y que el procedimiento en sí no es como funciona en los juzgados. Nosotros, con las facultades que tiene el Pleno del Consejo de la Judicatura y para regular el procedimiento administrativo sancionador, que es el procedimiento disciplinario, de acuerdo con la Constitución y con la Ley Orgánica del Poder Judicial, se determinó que cualquier comparecencia que se hiciera ante la Dirección de Control Disciplinario se optaría por la comparecencia virtual. Entonces, cuando se haga esto, usted va a recibir un enlace a través de la plataforma de Microsoft Teams y va a recibir un enlace más o menos parecido a este, que ese día, el día de la audiencia, usted lo va a seguir y va a poder tener comunicación con nosotros. Le sugerimos que en ese momento usted tenga a la mano los documentos que se le pidieron a través de la cuenta de correo electrónico. Incluso en los acuerdos de erradicación se señala que deberá presentar por lo menos 24 horas antes una identificación, enviarla vía correo electrónico. En fin, ahí en el acuerdo donde se le notifica y vía el enlace, usted conocerá cuáles son las cosas que tiene que presentar y esto es plenamente válido. Vuelvo a reiterar que el Consejo de la Judicatura tiene facultades para, a través de acuerdos generales que tienen el mismo carácter de un reglamento, determinar cómo se lleva a cabo el procedimiento disciplinario. Por lo tanto, este tipo de comparecencias son totalmente válidas. Aquí es importante que las personas desde su primera comparecencia señalen domicilio para ir a recibir notificaciones a través de una cuenta de correo electrónico. Si no lo hacen, las notificaciones las podremos hacer a través del tablero de avisos. Si la queja es presentada en formato electrónico, pero señala un domicilio físico para hacer las notificaciones, se le va a notificar a través de la dirección de correo electrónico que haya proporcionado. Esto es bien importante porque, insisto, tratamos de mantener todo a través del sistema electrónico y como lo he señalado, nosotros generamos, evidencias de que enviamos los correos, de la recepción de los correos, pedimos a la persona que lo
que nos confirme que recibió el correo, pero de todas maneras también generamos el sistema natural para saber que se entregó en la bandeja del usuario en la dirección de correo electrónico. Entonces nosotros vamos a notificar siempre ahí. Les decía, los servidores públicos del Poder Judicial del Estado invariablemente van a ser notificados a través de su cuenta de correo electrónico institucional, esto aun cuando ellos señalen un domicilio distinto. Lo anterior, debido a que este es un medio confiable para hacer notificaciones y porque es un medio de comunicación institucional entre nosotros y que los servidores públicos están obligados a consultar diariamente. Por eso tenemos la claridad de que podemos hacer las notificaciones a los servidores públicos a través de esto. Aquí quisiera aclarar que cuando se presenta una queja, pues también si tienen algún documento, también se pide que se envíe en forma digital. Si el volumen del documento por su tamaño, etcétera, no permite o es complicado enviarlo de manera digital, entonces las personas pueden sentir con confianza el pedir una cita para recibir ese documento explicando eso. Quiero señalar que no es que no estemos dando en este momento de pandemia atención presencial, sino que esta está limitada a casos específicos y considerando los diferentes horarios, la agenda que puedan tener los secretarios para evitar también que estén distrayendo de otras actividades. No significa que no sea importante atenderlos presencialmente, pero sí tenemos que compaginar todo lo que hoy en día se nos presenta en relación con los trabajos que tenemos que hacer. Entonces, bueno, los servidores públicos, sí, recordar esto, nos ha tocado casos de que nos señalan domicilios distintos para recibir notificaciones, no es aceptable, tiene que ser a través de su cuenta de correo oficial y también aquí en este caso cuando designan a un defensor, nosotros también les pedimos que señalen una dirección de correo electrónico del defensor, porque si no, lo vamos a hacer a través de la dirección de correo electrónico del servidor público, requiriéndole para que lo presente de manera, a través de un correo electrónico. Hay que recordar que durante la investigación, si bien el servidor público tiene derecho a designar a un defensor, lo cierto es que no es una obligación y puede prescindirse por parte del servidor público de designar a un defensor, si no lo desea. Y entonces, si no presenta a su defensor, bueno, nosotros podemos continuar la investigación porque, insisto, este derecho a contar con una defensa está matizado y funciona más durante la etapa de instrucción, no durante la etapa de investigación. Entonces, aquí estos son detalles que son importantes que aclaremos. De conformidad con el Acuerdo General 13-2020, fracción 2 de los plenos del Tribunal Superior de Justicia, las notificaciones realizadas por correo electrónico se tienen hechas una vez que el destinatario haga la confirmación de lectura o en su defecto a los 3 días siguientes de la remisión. Dependiendo también de la carga de trabajo de la Dirección de Control Disciplinario, en muchísimas ocasiones nosotros nos comunicamos con la persona si es que nos dio un teléfono, por ejemplo, o tenemos identificados a su servidor público, para hacerle saber que ha llegado a su cuenta de correo electrónico un mensaje de parte de la Dirección de Control Disciplinario, y esto nos permite también acortar los tiempos para poder hacer más ágil el procedimiento. La consulta de carpetas puede hacerse de dos formas, físicamente o mediante videoconferencia. Como ya lo mencioné, es a través de la cuenta de correo electrónico de la Dirección de Control Disciplinario que puede tener usted, agendar una cita, no solo para presentar una queja, sino también para una atención. La atención física es exclusivamente para consultar las carpetas electrónicas, las carpetas físicamente.
Los acuerdos se notifican a las partes por correo electrónico y se les hace saber en el acuerdo mismo que en el momento en el cual ellos quieran ver físicamente este acuerdo, pues deberán solicitar una cita para hacer esta revisión. Y bueno, también se programará de acuerdo con la agenda y con teniendo claro que uno de los puntos principales que hoy en día tenemos es evitar la aglomeración, es mantener el distanciamiento social y evitar la propagación del virus de SARS-CoV. Quiero decirles que cuando las asistencias son presenciales, es importante que se mantengan todas las medidas de cuidado que son necesarias, como es el uso de cubrebocas, como es mantener la distancia necesaria. Y bueno, se tiene que confirmar esta situación porque enviamos nosotros al área de ingreso el nombre de la persona que va a ingresar. No es posible que ingrese demasiada gente, si acaso el quejoso y si tiene, o la quejosa, si tiene un abogado o una abogada, bueno, se permitirá, pero familiares, etcétera, no se permite eso debido a que, insisto, las instalaciones deben mantenerse lo más libre posible y evitar aglomeraciones dentro de la Dirección de Control Disciplinario. Entonces, es importante también que las personas sepan que es bien importante que sean puntuales, ya sea al comparecer de manera personal o a través de videollamada, porque esto hace que no se cancele o no se reprograme su cita. No se requiere tampoco tanto tiempo de anticipación. Con 5 minutos es más que suficiente para lograrse la comparecencia. Si por alguna razón está sobre todo en una comparecencia electrónica y llegase a pasar, no hemos tenido eso, al menos no en la Dirección de Control Disciplinario, si por alguna razón llegase a ocurrir que estando en sala de espera no son atendidos, no son recibidos, nosotros le pedimos que se comunique con nosotros a través de la cuenta de correo electrónico, haciéndonos saber eso. Hay alguien que está dentro del horario laboral atendiendo directamente la cuenta permanentemente y esto nos permitirá inmediatamente resolver esa problemática. Ha habido algunos casos, no son muchos, básicamente. Sabemos que pueden existir en los juzgados, por ejemplo, y también recomendamos nosotros este tipo de situaciones que pues permiten dejar constancia de que hubo un intento de comunicación. En nuestro caso, hasta este momento, siempre hemos recibido a las personas que comparecen. En cuanto a los actos de investigación en los que se requiera la comparecencia de la persona que haya presentado la queja o del servidor público, también se harán preferentemente por videoconferencia. Esto, insisto de nuevo, está dentro de las facultades del Pleno del Consejo de la Judicatura, el reglamentar el funcionamiento y el cómo se desarrolla el proceso disciplinario. Si bien la base es absolutamente la Ley de Responsabilidades Administrativas, tenemos un reglamento de proceso disciplinario que nos permite bajo estas situaciones tomar este tipo de acciones y eso es lo que ha permitido que el Pleno ordene que el procedimiento disciplinario reglamente el procedimiento disciplinario y lo ha hecho a través de tanto el reglamento para identificar la responsabilidad de servidores públicos sujetos a la potestad disciplinaria del Consejo de la Judicatura, pero también a través de los acuerdos generales, que como ya les dije, no son reglamentos, son la forma en que el Poder Judicial puede reglamentarse y tiene, por lo tanto, ese mismo alcance. Estar asegurando que estas formas en cómo estamos trabajando son formas correctas y no son impugnables, es decir, no se puede impugnar estas conferencias.
Ya hemos tenido alguna serie de amparos y ya los jueces de distrito han concluido en que esta es la forma en la que podemos trabajar en este momento de pandemia, pero además que no se priva a las partes, ni al servidor público, ni tampoco a la persona que se queja de ningún derecho. No se violenta el debido proceso realizando de esta manera las comparecencias. Entonces, cualquier acto de investigación se hará a través de videoconferencia cuando esto sea necesario, es posible. En algunos otros actos de investigación que implican el aseguramiento de objetos dentro del Poder Judicial, bueno, pues también tomaremos esas medidas cuidando, desde luego, este distanciamiento social para lograr el objetivo que es evitar la propagación de la enfermedad. Bien, aquí están estos números con los que ustedes nos pueden llamar, donde ustedes nos pueden llamar, ya sea a la unidad de investigación disciplinaria y ética, como ya los había mencionado, o a la unidad de prevención, identificación y combate de la violencia de género. Ya lo mencioné, el servicio a distancia será de 8:30 a 16 horas, a pesar de que, y el presencial de 9 a 15 horas, reiterando que este último es exclusivamente con cita previa. Esto ha permitido, quiero dejar claro, que la dirección no ha detenido su funcionamiento, seguimos trabajando, seguimos recibiendo quejas, seguimos investigando las denuncias que presentan los servidores públicos también del Poder Judicial, actas administrativas, en fin. Todo lo que tiene que ver con la materia de disciplina, la Dirección de Control ha seguido trabajando en algunas ocasiones. Bueno, determinamos que no es un tema de faltas administrativas y en otras, pues sí, y damos inicio a la investigación disciplinaria y llevamos a cabo los actos que sean necesarios. No nos hemos detenido, hemos seguido trabajando. Aquí también algo que, si bien nos tiene mucho que ver con el tema el tema en sí de cómo funciona el procedimiento administrativo sancionador en esta época de pandemia, quisiera aclarar que nosotros investigamos única y exclusivamente aquellos actos que son contrarios a la ley de responsabilidades administrativas. Las quejas que se presentan contra servidores públicos que están relacionados con el empleo del criterio, con temas de su autonomía e independencia judicial, no son motivo de investigación disciplinaria por lo general. Sí lo puede ser en los casos en que hay una violación terminante de la ley, hay una violación terminante a criterios jurisprudenciales, a los principios generales del derecho, en cuyos casos lo que se investiga no es en sí la resolución misma, sino la conducta del servidor público, si reúne o no las características que debe tener para ser parte del servicio de carrera judicial o el servicio de la administración pública. No es en sí mismo la resolución, y eso es importante porque también nos hemos topado durante la pandemia personas que nos presentan su queja y quisieran que resolviéramos de inmediato porque lo que quieren es que el juez corrija o cambie la decisión que tomó. Esto también sucedía cuando estábamos trabajando antes de esta pandemia, de esta tragedia que es la pandemia. Y pues reiterar que esa no es la función de la Dirección de Control Disciplinario, como lo señalé al principio para contextualizar el tema, es de reparación. Este es un trabajo de reparación que hace la administración pública para mantener la disciplina en relación con la propia administración pública. Por lo tanto, nosotros lo que vemos son las conductas de los servidores públicos que sean motivo de responsabilidad de acuerdo con la ley de responsabilidades administrativas, si estamos hablando de este caso, o bien si son con motivo de el código de ética del Poder Judicial del Estado. También vemos los temas que están relacionados con el incumplimiento. No trabajamos con la prevención del tema del acoso, la violencia de género, etcétera, sino cuando esto ya haya ocurrido, investigarlo y en su caso determinar si ha lugar con
motivo de los resultados de la investigación, a iniciar una investigación disciplinaria y en su caso solicitar a la Comisión de Disciplina que inicie el procedimiento. Las personas pueden pedir informes sobre el avance que tiene la investigación a través de esto. No se los negamos, pero sí que dejamos claro que el tema es una forma de autocomposición o de autocorrección de la institución, que lo que nosotros analizamos es si un servidor o una servidora pública ha dado motivo a que se finque responsabilidad de acuerdo con la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado. Pero no solo eso, sino también si ha incumplido, derivado más bien de lo que la Ley de Responsabilidades Administrativas dice, si ha incumplido con acuerdos generales emitidos por el Consejo de la Judicatura, la reglamentación, la ley, etcétera. Nosotros analizamos eso, pero insisto de nuevo, no es nuestro trabajo, está fuera de nuestra competencia el analizar temas jurisdiccionales, si no son de los casos de excepción que mencioné hace unos minutos. Bien, cuando nosotros, después de haber hecho los actos de investigación que correspondan, darle vista al servidor público, a la servidora pública del inicio de la investigación, hacerle saber que se inicia una investigación respecto de su persona, tiene la oportunidad de contestar y lo hará. Lo debe hacer a través de correo electrónico, lo debe ratificar a través de videollamada. Esto es algo que creo que queda muy general con las explicaciones que ya dije. Y si nosotros ya en un determinado momento, analizando toda la información que tenemos, el resultado de todos los actos de investigación, consideramos que existen bases razonables para iniciar un procedimiento de disciplina ante la Comisión de Disciplina, pues haremos también una solicitud donde enviaremos la carpeta de investigación a la Comisión de Disciplina para que ésta determine lo que continúa, que está, como ya lo mencioné, establecido en el reglamento a través del cual el Consejo de la Judicatura ejerce su potestad disciplinaria. Y lo que aquí estamos hablando es de cómo hemos hecho que funcione de acuerdo a las directrices del Pleno del Consejo de la Judicatura en estos momentos de contingencia. Y entonces, aquí también la Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura tiene intervención en dos momentos. Cuando nosotros determinamos iniciar el procedimiento, solicitar el inicio del procedimiento disciplinario y también cuando existe alguna queja en relación de alguna inactividad que puede haber de la Dirección de Control Disciplinario. En esos casos pueden comparecer ante la comisión en vía de queja, y esto pues también es en forma presencial o por videocomparecencia, pero aquí deben dirigirse a una dirección de correo electrónico distinta, que es la que aparece ahí en este momento en su pantalla, o al teléfono que también aparece en su pantalla para programar la diligencia. Las formas de trabajo son iguales. Durante este tiempo, el procedimiento es el mismo que ya está regulado por el propio Consejo de la Judicatura en el ejercicio de su potestad de reglamentar la función disciplinaria. Eso está en la Ley de Responsabilidades Administrativas, que claramente señala que en el caso del Poder Judicial en relación con en el ámbito de su competencia, el Consejo de la Judicatura determinará la forma en que llevará a cabo su procedimiento disciplinario. Entonces, reitero, esto es una facultad que está en la Constitución Política del Estado de Nuevo León, está en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, está en la Ley de Responsabilidades Administrativas y también como consecuencia de ello los acuerdos generales del Consejo, que también ya se han sostenido por parte de las autoridades federales, que estos acuerdos generales no son más que la forma en que la propia Constitución permite al Poder Judicial organizarse y determinar su funcionamiento y cómo va a ejercer las funciones. Por lo tanto, se les reconoce la función reglamentaria que tienen y
por lo que debe acatarse como se debería acatar cualquier otro reglamento, desde luego, siempre y cuando esté facultado para emitirlo, y como ya lo mencioné, pues en estos casos de cómo reglamentar el procedimiento disciplinario, el Consejo de la Judicatura tiene sus facultades para hacerlo. Quiero mencionar que yo me he estado refiriendo a cómo funciona el procedimiento disciplinario tratándose de los órganos de primera instancia. Ahí estamos hablando, bueno, de los jueces o también de los juzgados menores o cualquier otra dependencia administrativa, cualquiera que sea, centro de convivencia, la propia visitaduría, el área de el Instituto de Mecanismos, etcétera. Cualquier área, cualquier servidor público cuyo nombramiento dependa del Consejo de la Judicatura. En los casos de que se trate de empleados, de servidores públicos cuyo nombramiento haya sido expedido por el Tribunal Superior de Justicia, nosotros no tenemos competencia. Eso, en este caso, el procedimiento debe tramitarse ante el Tribunal Superior de Justicia y la Secretaría General de Acuerdos. Pero cuando se trata de los servidores públicos que he mencionado, es la Dirección de Control Disciplinario, en una primera instancia, el órgano que se encarga de investigar esto, y corresponderá a la Comisión de Disciplina, cuando sí, así se lo solicite la dirección, decidir si ha lugar o no a iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa. Es importante señalar que el inicio del procedimiento de responsabilidad administrativa no significa la situación de que consideremos que el servidor público es culpable. Tampoco nosotros, al momento de solicitar el inicio, hacemos esto, trabajamos con esta idea. Simple y sencillamente hay una función que se tiene que cumplir, hay una apariencia de una responsabilidad, de una conducta que puede dar lugar a responsabilidad administrativa, y nosotros planteamos eso ante la Comisión de Disciplina para que, ahora sí, dándole la intervención más clara al servidor público involucrado, también, porque no, en su caso, la parte quejosa, se pueda ya de esta manera sustanciar un procedimiento en el cual, bueno, si ya se va a determinar si el servidor público realmente es responsable o no. A esto con el cumplimiento de todas las garantías y que hay. El procedimiento disciplinario, algunas personas cuando tienen la idea de queja, es la posibilidad de que, bueno, voy a hablar de este servidor público y quiero que se le llame la atención, pero quiero que se le llame la atención inmediatamente. Y esto no es así. El procedimiento disciplinario es un procedimiento legal en donde el servidor público tiene derechos a ser escuchado, a que se presuma su inocencia, a presentar y ofrecer pruebas que que destruyan las imputaciones que se le están haciendo. Todo esto, en un momento determinado, lo podrá hacer ante la Comisión de disciplina en la fase de instrucción, si es que se da inicio al procedimiento, y las notificaciones se realizan de la misma manera a través de los correos electrónicos que se hayan señalado. Nosotros ya como dirección le informaremos a la Comisión de Disciplina cuáles son esas direcciones electrónicas que fueron proporcionadas. El servidor público siempre, y esto quiero enfatizarlo, en todas las etapas del procedimiento va a ser notificado a través de su cuenta oficial de correo electrónico. Es importante que mantengan depurado su correo siempre para que reciban el correo, porque de alguna manera si no reciben, o sea, está muy lleno y esto hace que se tarde. Al final del día, nosotros continuamos con el procedimiento porque esto no va a ser una justificación. Incluso habría que recordar que reglamentariamente es una obligación del servidor público revisar diariamente su correo electrónico, depurarlo y, bueno, quizás lejos de atenuar su situación, va a generar una nueva infracción porque está desatendiendo la obligación que tiene de depurar diariamente de revisar y depurar diariamente su cuenta de correo electrónico, porque más ahora en tema de pandemia es la forma en que podemos comunicarnos con más celeridad. Tenemos que
que tener en consideración todas estas cosas, porque es la mejor manera en que podemos prestar el servicio público en estos tiempos. Como ya los decía, el procedimiento de instrucción se maneja también de manera virtual a través de videocomparecencias. Y creo que esto que ha ocurrido nos ha permitido ver hacia el futuro y sin duda alguna evitar que el servidor público, que las personas que se quejen se distraigan de otras actividades o incluso nos permitirá que en el futuro también las comparecencias, el futuro hablo de cuando esta contingencia, esta emergencia sanitaria haya desaparecido, podamos retomar muchas de las acciones que estamos realizando en este momento como la nueva normalidad, como la nueva realidad que tenemos, y es también evitar los desplazamientos tanto de los servidores públicos, tanto de los quejosos, como incluso de nosotros mismos, porque como una vez que se inicia el procedimiento, nosotros tenemos la obligación de defender las razones por las cuales decidimos plantear la solicitud de inicio de procedimiento disciplinario. Como ya lo mencioné, es a la Comisión de Disciplina quien le corresponde determinar este inicio del procedimiento. Todas las notificaciones también ya lo he dicho. Bueno, creo que esto ya me había adelantado un poco hace unos minutos al platicar sobre este tema. Y me falta aquí señalar que, bueno, el Pleno tiene su manera de reunirse también de acuerdo con los acuerdos generales que están vigentes. Ellos resuelven una vez que el asunto queda en estado de sentencia. Básicamente en el reglamento se señala cuál es el procedimiento. No quise ahondar tanto en eso porque de nuevo ceñirnos al tema de cómo estamos funcionando en este momento, en el momento de pandemia. Entonces, básicamente una vez que se termina el desahogo de las pruebas, hay una audiencia en donde se hace la solicitud de exclusión o no de las pruebas, se desahogan las pruebas, todo es a través de medios electrónicos y finalmente se pone el asunto en estado de sentencia. Corresponderá al Pleno del Consejo de la Judicatura determinar ya ahora sí definitivamente si el servidor público o la servidora pública es o no responsable de la infracción administrativa que se le atribuye y en su caso determinar la sanción que le corresponde, que de acuerdo con la ley de responsabilidades administrativas debemos saber que son pues desde la amonestación de la amonestación privada, la amonestación pública, en conductas que no son graves, y en conductas graves estamos hablando de la suspensión en el cargo, estamos hablando de la inhabilitación del servidor público para ejercer como tal. Esto no lo decidimos en base a cuestiones subjetivas, sino en base a lo que la propia ley de responsabilidades administrativas determina. Hay casos en que las conductas la ley de responsabilidades administrativas es muy clara en relación con las sanciones que corresponde a cada conducta. Y bueno, se solicita eso. Lo que corresponde también es importante que se considere así. Nosotros no trabajamos con temas subjetivos, sino con temas objetivos, lo que dice la ley y la gravedad de lo que ocurrió. Entonces, una vez que se determina la sanción, es la Comisión de Disciplina la responsable de ejecutar la misma. Y bueno, se ha hecho de distintas maneras. Ellos lo han ido haciendo de distintas maneras. Hoy en día sé que, por ejemplo, cuando se trata de amonestaciones, cuando se trata ya sea públicas o privadas, de todas maneras, esto se hace a través de también la plataforma Teams, a los servidores públicos. Y bueno,
cuando es otras situaciones, como destitución o inhabilitación, pues nos envía además también a través de los sistemas electrónicos los informes o los oficios que correspondan para que se proceda a su ejecución. Algo que me ha faltado mencionar, y creo que ya existe experiencia bastante de los usuarios del Poder Judicial, es el señalar que cuando nosotros enviamos un enlace para una videoconferencia Teams, no es necesario que la persona tenga la aplicación, no es necesario que la persona descargue la aplicación Teams. Ese enlace le permite a través de vía web, a través de internet, contactarse con nosotros, y cuando esto suceda, le va a ofrecer la opción de llevar a cabo la videoconferencia a través del sistema, a través de la aplicación o bien vía internet. Un tema que también es importante es que todas estas acciones son de carácter reservada, tienen carácter de reservado, con el fin de garantizar la presunción de inocencia, con el fin de garantizar la forma en que manejamos los datos personales. No se permite, está prohibido que se grabe por parte del usuario, no así de nosotros, que construyamos un registro de lo que haya ocurrido durante estas diligencias de comparecencia, ya sea para presentar una queja, ya sea para ratificación, o bien porque se desea hablar con algún servidor público del Consejo de la Judicatura, de la Dirección de Control Disciplinario. Y esto mismo ocurre durante el desahogo del procedimiento disciplinario ante la Comisión de Disciplina y, bueno, ante el Pleno. Aquí también quiero finalizar diciendo que cuando se requiere hablar, no consultar la carpeta, sino hablar con un servidor, con un director de control disciplinario o con algún secretario, siempre las comparecencias o siempre va a ser de manera virtual. Esto, insisto de nuevo, con el objetivo de establecer muy clara cómo de mantener, insisto, las acciones preventivas en contra de COVID. Se le señalará pues una fecha en donde se podrá hablar. Se pide lo mismo, que se haga con la puntualidad necesaria, estar en la sala de espera de Teams, el enlace que se le envió 5 minutos antes, y en caso de que no sea posible, bueno, pues que no sea posible, entonces que se haga a través de que se nos informe a través de la dirección de la cuenta de correo electrónico que ya hemos mencionado, para que esto pueda en un determinado momento pueda llevarse a cabo esta videoconferencia. Perdón, es que me mandó un aviso de que se estaba acabando la batería. Y bueno, eso es básicamente la forma en que estamos funcionando en esta época. Es duro decir que la pandemia ha traído cosas buenas, porque realmente no es así. Como lo he mencionado, ha sido una tragedia enorme, pero también nos ha mostrado que como humanidad tenemos la capacidad de afrontar estos y otros quizás, esperemos que no, problemas que se presenten, que el sistema de justicia también ha podido demostrar con todo lo que se ha venido invirtiendo a lo largo de años. Esto no es nuevo, sino el poder hacer videoconferencias, el podernos comunicar entre nosotros a través de una infinidad de las tecnologías de la información. No es algo que surgió espontáneamente, sino, como bien lo dijo en su momento el consejero Gutiérrez, es el resultado de más de 20 años de trabajar, o de 20 años de trabajar haciendo énfasis en migrar hacia las tecnologías, hacia ver el futuro. Es difícil que hayamos previsto que algo como esto podía ocurrir, pero sin embargo, hoy por hoy podemos decir que la decisión de modernizar el sistema de justicia en Nuevo León, al hacer uso, darle mucha fuerza al uso de las tecnologías de la información, no fue una mala apuesta. Por el contrario, en estos momentos en que vivimos esta situación tan trágica, ello nos ha servido
para continuar prestando el servicio. Esto es lo más importante para que las personas que tengan una queja o que necesiten justicia tengan un lugar, un tribunal que los siga escuchando, que no se suspenda que no se suspenda esto, que no deje de impartirse justicia, pero por otro lado también armonizando el tema del derecho a la salud, tanto de los servidores públicos, de las servidoras públicas, como también de los propios usuarios. Bueno, pues esto es el resultado de muchos años de trabajo, de una visión moderna de Poder Judicial que se inició pues, hace alrededor de 20 años. Y que hoy está dando los resultados ante una situación como esta. Sin duda alguna, habrá muchas cosas más que hacer, habrá nuevas ideas que se generen con motivo de esto. Se habla de una nueva realidad, de una nueva normalidad, y en base a lo que hoy tenemos, muchas de las cosas que están funcionando en día podrán seguir una vez que concluyamos con esto, con esta pandemia, una vez que se declare concluida. Pero también nos ayudará mucho este tipo de cosas a facilitar los procesos disciplinarios. Estamos a su disposición en la dirección de correo, en la dirección de correo electrónico del Poder Judicial. En la lámina debería aparecer la cuenta de correo, pero ya no aparece. Entonces, bueno, ya es la que he mencionado con anticipación, y estamos a la orden. El servicio de administración de justicia no se ha interrumpido, no se detiene. El servicio de disciplinario, la vigilancia del funcionamiento óptimo del Poder Judicial, de los juzgados y del correcto trabajo de los servidores públicos que están sujetos a la potestad disciplinaria del Consejo de la Judicatura no está detenida. Seguimos trabajando y seguimos haciéndolo con el objetivo que nos corresponde de acuerdo con las leyes. Muchas gracias por la invitación. Agradezco mucho de nuevo al Consejo de la Judicatura y desde luego a todas las personas que han asistido de manera virtual, que son bastantes y creo que son muchas a veces más de las que hubieran asistido en forma presencial a este tipo de eventos. Así que sin duda alguna, pues también esto nos muestra que el camino que iniciamos, que se inició por el Poder Judicial, no fue equivocado. Que estén muy bien, cuídense mucho y que siga habiendo mucha salud. Cuídense mucho, muchísimas gracias. Con ello termino.